Bueno, a partir de ahora entonces, jóvenes, estamos grabando la clase. Decíamos, estimado Eduardo, estimados jóvenes, cuando construyan su instrumento, Hola, hola, ¿se escucha? ¿Me Sí, Ulises. escuchan? Sí, Ulises. ¿Alguno por ahí que me hable? Hola, Ulises, te estamos hablando. Decía, cuando construyan su instrumento tienen que caracterizarlo, ¿sí? Esto quiere decir, tienen que definir la apreciación, el alcance, y como ustedes van a decir qué instrumento han usado como patrón, también podrán decir la exactitud. En el caso del instrumento que hicieron Eduardo, Maxi y Camila, tienen la balancita de cocina como patrón. Entonces vean qué apreciación tiene la balancita de cocina y eso se va a convertir en la exactitud del instrumento que han fabricado. ¿Se entiende? Porque ustedes van a usar la apreciación de la balancita de cocina como el límite de la precisión con el que van a definir las pesitas con las que van a calibrar su balancita de Arquímedes. ¿Se entiende? Sí, Yuhu. profe. Bueno, entonces, definen apreciación, alcance y exactitud y quiero que pongan cuál es la función de transferencia, es decir, cómo es la transformación de la señal de entrada, que es la masa, a la señal de salida, que es el nivel del agua en la balanza de ustedes. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, joder, Maxi. Eh, en mi caso, yo había pensado que el alcance podía ser el elemento de referencia. O sea, yo iba a poner, por ejemplo, 1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, y ese iba a ser mi alcance. Y de ahí iba a trazar, digamos, en la medida, Bueno, digamos. ustedes son libres de fabricarla la balanza como ustedes quieran. Si ustedes quieren dejar definido el alcance de entrada nomás, son dueños, ¿sí? Ustedes quieren construir la balanza para pesar masas de hasta 1 kilogramo, perfecto. Entonces ya tienen el alcance. Lo pueden definir de antemano. O pueden ir probando a ver hasta cuándo le da el cuero a su balanza para seguir midiendo y ver cuál es lo máximo realmente que pueden medir. Pero no importa, como cualquiera de los dos criterios es bueno. El hecho es que el alcance esté definido. ¿Se entiende? Bien. Entonces, apreciación, alcance y exactitud. La exactitud la va a dar el instrumento real que ustedes usen como elemento de calibración. La apreciación del instrumento que ustedes usen para calibrar se va a convertir en la exactitud del instrumento que ustedes fabriquen. ¿Está? Por ejemplo, si yo fabrico un péndulo para medir tiempo y lo calibro con el celular, pero no midiendo un periodo a la vez, sino midiendo el tiempo total de n periodos, ¿sí? Puedo tener una exactitud, una medición con un error en el tiempo mucho menor que el tiempo de reacción, ¿sí? Eso lo han visto con la profe Mirta. Si no, ya en un ratito lo vemos. Cómo hacer para que un péndulo sirva para medir tiempos, pero no cometer el error de interacción de 0,2 segundos, sino un error mucho menor. Bueno, supónganse que ustedes eligen hacer eso y utilizan entonces un cronómetro. El error que se comete en la medición del tiempo va a ser el que se va a convertir en el error de exactitud del péndulo. ¿Sí? Bueno, vamos de nuevo a lo que yo quería decirles. Ulises, ¿escuchas bien ahora? Sí, profe, ahí estoy. Ahí sí lo Bueno, escucho bien. bueno, me alegro. Este, vamos a la curva de calibración. Quiero que ustedes por lo menos tomen 5 puntos de la relación entre la señal de entrada y la señal de salida. Y a cada punto mídanlo por lo menos 5 veces de manera independiente y saquen el promedio para ese punto. Les estaba diciendo, en el caso de la balancita de Arquímedes que hicieron Eduardo, Maxi y Camila,
tienen que, a cada pesita individualmente, la tienen que pesar, ¿sí? O sea, la tienen que poner en su balancita 5 veces. La ponen una vez, o sea, ponen la balancita vacía, se fijan que esté en cero, agarran la primera pesita, la ponen en su balancita de Arquímedes, dejan que se alcance el equilibrio y anotan la masa de la pesita y el nivel del agua, ¿sí? Sacan esa pesita, dejan que la balanza vuelva a cero, controlan que vuelva bien a cero, ¿sí? Vuelven a poner esa pesita, vuelven a esperar que se alcance el nuevo equilibrio, toman la lectura y así 5 veces. ¿Está? 5 veces cada pesita. ¿Sí? Después agarran la segunda pesita, después la tercera, la cuarta, la quinta, etc. De esa manera van a tener por lo menos 5 mediciones por cada pesa. Entonces, hacen el promedio de las lecturas y eso es lo que van a poner. O sea, la pesa va a ser siempre la misma, pero quizá las mediciones hechas en la balanza fluctúen un poquito, ¿sí? Quizá en la primera medición sube 12 centímetros, en la segunda medición sube 12,3 centímetros, en otra medición sube 11,9 centímetros. Entonces anoten todas las mediciones, sacan el promedio y entonces para la balanza, para la pesita de 100 gramos, el valor que mide su instrumento es el promedio de esas 5 mediciones, ese punto que ponen en la curva de calibración. ¿Está? ¿Comprenden, jóvenes? Sí, profe. Eduardo, Profe. Maxi, Camila Herrera. Sí, ¿Está hasta Cami para Herrera? calibrarla. ¿Cómo? No, profe, hasta para calibrarla también fue algo que tenías que ver muchas consideraciones, que tenés que limpiarla y que esté todo seco y echarle el agua, el líquido poco a poco, que no salpique, sino después de ahí había una tensión superficial entre la de la botella de adentro y la de afuera y veía un poco un nivel desfasado un poquito. Bueno, ¿ya hiciste la calibración? Sí, Bueno, pero hiciste 5 puntos por cada pesa. ¿Hiciste 5 pesas? no, Mm. estaba, Esa es la exigencia mínima que nos pide la guía, ¿sí? Que hagamos una curva de calibración que abarque 5 puntos y cada punto repetido 5 veces y promediado, para que esa curva de calibración sea confiable, ¿entienden? Para que no esté afectada de error experimental, para que limpiemos el error accidental a cada medición y lo que nos quede sea información bien confiable. Entonces esa curva de calibración va a ser bien real. Porque si lo hacemos con un intento nomás en cada pesada, no sabemos qué grado de incidencia tuvo el error accidental en cada pesada. Y cuando intentemos medir de nuevo, capaz que nos salen cosas muy distintas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una calibración lo más cuidadosa posible, pensando que somos metrólogos, pensando que somos profesionales dedicados a asegurar que un instrumento replique de la manera más fiel posible al patrón de medición con el que se ha calibrado. Eso quiere decir que tenemos que tratar de tener bien conocida la curva de calibración, ¿sí? Y libre de errores accidentales. Bueno, está muy bueno, muy lindo el instrumento. Los felicito, hagan bien la curva de calibración, cumplan bien con lo que dice las consignas de la guía, ¿no? Otro grupito que ya tenga algo pensado o que esté sin saber qué hacer, para dónde disparar, así discutimos qué hacer. Walter, ¿qué inventaste? Profe, yo le pregunté a la profe Mirta si podía usar Arduino y obviamente me dijo que no, pero igual no me aguanté la tentación y usé igual el Arduino para un instrumento, digamos. No, bueno, pero no te va a aprobar si no haces la versión no Arduino. La idea Claro, es que, claro. claro, Sí, sí. hagamos un instrumento básico y después hacer la versión Arduino, ¿sí? Sí, ¿Qué sí, obvio. discutiste con los demás compañeros de la comisión? Eh, Justo estábamos
Habla, Balta, si querés. No, dale, Cami, vos Eh, también. Bueno, justo estábamos hablando con los chicos, no lo hicimos todavía, pero estábamos pensando en hacer un dinamómetro. Un dinamómetro. Muy bien. ¿Qué van a usar como elemento de elástico del dinamómetro? Un resorte. ¿De dónde se lo van a rebuscar al resortecito? No sabemos todavía, estamos en eso. Ah, bueno. Bueno, les cuento. Pueden encontrar resortes. Ya les dije, había resortes en los cuadernos, en los cuadernos de hojas ¿Espirales? cuadriculadas, hojas rayadas, tenían una espiral de metal que les puede servir de resorte, pero es bien blandito, tengan cuidado con eso. Ujú. Si no consiguen resorte, pueden usar gomillas. Pueden usar gomillas, ¿sí? Gomillas o una banda de goma sacada de algún lado. Pueden, por ejemplo, agarrar una vieja cámara de bicicleta pinchada que ya no sirva, y de esa cámara de bicicleta pueden cortar una tira de goma y usarla esa como el elemento elástico de su dinamómetro. ¿Está? Con la prevención de que los polímeros, o sea, las gomas son materiales que se llaman poliméricos. Están hechos de moléculas que son cadenas muy largas de carbono e hidrógeno que se enrollan entre sí es como si fueran fideos, espaguetis, que están hervidos, entonces están blanditos, y al servirlos en el plato se enredan en uno con otro. Así son los polímeros. Entonces imagínense que ustedes estiran ese material, lo que pasa es que se empiezan a desenredar y a estirar las cadenas, y cuando uno quita la tensión, las cadenas solas vuelven a enredarse, a acortarse y a enredarse, ¿sí? Así responde microscópicamente. Pero esa respuesta no necesariamente es lineal, es decir, sí es elástica. Sí es elástica. ¿Se acuerdan que les dije que es distinto elasticidad de linealidad? ¿Alguna vez les dije esto? No me acuerdo. Bueno, entendamos elástico por reversible, ¿sí? Es decir, elástico significa, yo aplico una fuerza, el material se deforma. Quito la fuerza, el material recupera su forma de manera completamente reversible. No queda la más mínima señal en el material de que alguna vez le apliqué una fuerza, ¿sí? Eso es elasticidad. ¿Entendieron la idea? Ah, ahí está Cami Herrera. Hola, Cami. Eso es elasticidad, que el material se deforma cuando yo lo someto a esfuerzo y desaparece la deformación cuando yo quito el esfuerzo. Desaparece completamente. Si uno lo mira al material, es como si no le hubiera pasado nunca nada, ¿sí? Eso es elasticidad. Y otra cosa es proporcionalidad. Proporcionalidad es cuando yo hago un cierto esfuerzo, obtengo una cierta deformación. Hago el doble de esfuerzo, se produce el doble de deformación. Hago el triple de esfuerzo, se produce el triple de deformación. Entonces van en igual razón el aumento del esfuerzo y el aumento de la deformación. Eso es proporcionalidad. Entonces, la ley de Hooke se cumple cuando el material que ustedes están deformando tiene las dos cosas, tiene elasticidad y tiene proporcionalidad. Entonces, la relación entre la fuerza aplicada y el estiramiento producido es una línea recta. Bueno, con los polímeros no siempre se cumple eso. Con los polímeros puede haber perfecta elasticidad, o sea, yo puedo estirar una gomilla hasta 10 veces su propia longitud. Y cuando la suelto se vuelve a su forma original y es como si nunca le hubiera pasado nada. Pero que no nos sorprenda si por ahí, con un esfuerzo yo obtengo un estiramiento, y con esfuerzo doble obtengo un estiramiento mayor que el doble. Y con un esfuerzo triple obtengo un estiramiento mayor que el triple. O sea, el polímero puede no responder linealmente, ¿sí? Entonces ahí tienen que ser cuidadosos cuando hagan su curva de calibración. No se asusten si ustedes ponen la pesita unidad y obtienen un cierto estiramiento.
cuando ponen la pesita doble de la unidad, obtienen un estiramiento mayor que 2 veces el primero. No se asusten, no está nada mal. Es que ese polímero no responde linealmente. Lo que sí tienen que comprobar es que cuando saquen las pesitas, la longitud de la gomita vuelva exactamente a la longitud inicial. Entonces ahí van a estar seguros que es elástico. ¿Comprendido, chicos? Sí, profe. Bueno, una complicación que pueden tener, ¿cómo están pensando ponerlo al dinamómetro? Van a colgar el elemento elástico de un soporte y van a aplicar los pesos de manera vertical. Sí, era la idea. Era la idea. Bueno, eso, acuérdense, trae la complicación del tema de la escala. ¿Dónde va a estar la escala? ¿Sí? Lo que va a pasar es que la escala va a quedar separada del resortecito que se estira. Entonces, el punto de referencia que ustedes van a usar para mirar y decir, bueno, este es el puntito de referencia. Y vamos a ver, cuando no tiene ningún peso, ese puntito de referencia está a la altura de la división tanto de la regla. Y cuando le ponga tanto peso, ese puntito de referencia baja hasta la división tanto de la regla. Bueno, el problema es que ese puntito de referencia está separado de la escala una cierta distancia. Y entonces, según la dirección de la mirada, podemos tener ahí un problema de paralaje. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿han pensado cómo van a hacer? Sí. Si por ejemplo, no sé, pongo una escala sobre algo fijo y, por ejemplo, así por dar un ejemplo, pego una escala a una tabla de madera que va a estar vertical. Sí. A esa tabla de madera le engancho algo que quede en un punto fijo y desde ahí cuelgo el resorte. ¿No puedo disminuir ese error de paralaje? Lo que pasa es que, sea como sea que hagas eso, el resorte te va a quedar separado de la escala. ¿Entiendes, Cami? El resorte no puede estar tocando nada, o sea, no puede estar rozando la escala, porque si no va a actuar una fuerza que no es solo el peso, ¿sí? Sí. Además, ustedes tienen que tratar de asegurar que el resorte, el soporte esté bien perpendicular, ¿sí? Entonces van a tener que usar una plomadita para comprobar la perpendicularidad de ese soporte. Van a tener que buscar que la base donde se sostenga esa regla vertical sea lo suficientemente buena y la regla vertical forme un ángulo de 90 grados con la base, y cuando ustedes apoyen la base sobre la mesa, esa base esté bien horizontal. ¿Tiene alguno un nivel de burbuja en su casa? Sí, con una manguera. No, esa le sirve para trasladar un nivel. Esa sirve para trasladar un nivel de un punto a otro. Lo que pueden hacer es usar una app de nivel de burbuja en el celular. Busquen. ¿Conocen lo que es un nivel de burbuja? ¿Han visto un nivel de burbuja alguna vez? Bueno, imagínense una ampollita. ¿Los albañiles? La usan los albañiles, la usan los carpinteros, la usamos los físicos, la usan los ingenieros, la usan los agrónomos, los agrimensores. Es una herramienta muy útil. Imagínense una ampollita de vidrio, cilíndrica, pero que en un lado tiene, a ver, ¿cómo les explico? Voy a tener que hacer un dibujito. Le voy a tener que hacer... con una plomada no se puede. Con la plomada podés asegurar la verticalidad de la escuadra, de la escala vertical. Perfecto, sí, con la plomadita se puede. O, como les digo, no cuesta nada que bajen la aplicación del nivel de burbuja al celular, no les ocupa ningún espacio. Y es muy intuitivo. Imagínense una cajita ya que estoy acá, para asegurar el nivel de una superficie, imagínense una cajita transparente que tiene una tapita que es cóncava. ¿Saben lo que quiere decir cóncavo?
o convexo? ¿No? Sí, es como cuando una curvatura va como hacia adentro o hacia afuera. Claro. Una cúpula, vista de afuera, es convexa, ¿sí? Si yo tiro agua sobre esa forma, el agua se desliza y se cae. Si la doy vuelta, lo que era convexo ahora se convierte en cóncavo. Si tiro agua, queda ahí, ¿sí? Una cucharita. Cuando la cucharita la tienen boca abajo, el lomo de la cucharita es convexo. Si la ponen bien al derecho, la parte de arriba de la cucharita ahora va a ser cóncava. Ustedes ponen agua ahí en la cucharita y la cucharita el agua va a quedar dentro de la cucharita, ¿sí? Entonces la cucharita boca abajo es convexa. Bueno, imagínense un vidrio redondito y convexo. Entonces tiene una cajita redonda con ese vidrio como tapa. Dentro de esa cajita con agua, con la tapa convexa, hay una burbuja atrapada. Está llena de líquido, pero hay una burbuja atrapada. Si yo la pongo a esa cajita de vidrio, con la tapa convexa, con la burbujita, ¿a dónde se va a ir la burbujita si está apoyada sobre una superficie bien horizontal? Hacia el centro. Hacia el centro de la tapa cóncava, ¿no es cierto? Se va, Sí. de la tapa convexa, digo. Va a estar justo en el centro de la tapa convexa, ¿sí? Bueno, entonces se fabrican cajitas chiquititas de esa forma, con la tapita transparente convexa, y que tiene dibujado un circulito chiquitito en el centro. Cuando uno mira y se le pone un líquido que tiene un color medio verde limón, un colorcito así medio, y donde se ve clarito que hay una burbuja. Cuando esa burbuja está en el centro, cuando está dentro del circulito que está dibujado en la tapa, es porque esa cajita está nivelada. Si la burbujita está fuera del circulito, está hacia cualquiera de los lados, es porque esa cajita no está nivelada, está inclinada hacia algún lado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ese es un indicador muy sencillo de cuando algo está nivelado. Bueno, vienen reglas que tienen incluidos estos nivelitos de burbuja, ¿sí? Y hay otros niveles de burbuja que son parecidos a este, pero en vez de ser una cajita redonda, es como una ampollita, como un tubito con los extremos redondeados, donde está atrapado el líquido y también hay una burbuja. Y la ampollita tiene dos marquitas sobre uno de sus lados, de manera que cuando la burbuja está entre esas dos marquitas, es porque esa ampollita está horizontal. Si la burbujita está fuera de esas dos marquitas, es porque esa ampollita está inclinada hacia un lado o hacia el otro. Entonces vienen reglas donde vienen los distintos tipos de burbujitas puestos en distintos lugares. Entonces permite medir cuando algo está horizontal, cuando algo está vertical, ¿sí? Y cuando algo está a 45 grados. Vienen niveles de burbuja para horizontalidad, para verticalidad y para inclinación a 45 grados. Busquen después, googleen y busquen niveles de burbuja y van a ver. Y después vean... Profe, Sí, Cami. acabo de encontrar uno, sí tengo, en un destornillador. Muy bien. Muy Tiene bien. como, sí es así como un cilindro, Sí, chiquito, y tiene la burbujita en el medio, entre dos rayitas. perfecto. Ese es el nivel de burbuja. Cuando la burbujita está entre las dos rayitas, ¿nos lo puede mostrar por su cámara, Cami? Sí, profe, ahí la prendo. Dale. A ver, capaz que alguno tiene en su casa. Ahí está. Ahí la ven a la burbujita, chicos. Móvelo, Cami, para que se vea la burbujita. Uy, ¿cómo hago? Ahí está. Ahí se la ve a la burbujita que se pone y se sale del nivel. ¿La llegan a ver, chicos? Sí, profe, ahorita Sí, profe. Bueno, por ahí pueden buscar en su casa si es que tienen un nivel de burbuja. Y si no tienen nivel de burbuja, les puede servir a los que tengan algún proyecto para hacer algo que necesiten asegurar perpendicularidad u horizontalidad. Si no necesitan asegurar perpendicularidad o horizontalidad, no importa.
Y tienen y les digo en serio, busquen en los celu, tienen aplicaciones de nivel de burbuja que están buenísimas. En el laboratorio teníamos un cañón de resortes para hacer tiro horizontal, y a ese cañón aseguramos la horizontalidad poniéndolo, controlando con un nivel de burbuja de un celular, para asegurar que el ángulo de disparo sea 0 grados respecto al horizontal. Usamos un nivel de burbuja del celular y sale bárbaro el experimento. Así que si necesitan niveles de burbuja, tienen la aplicación en el celular. Está muy piola, porque cuando uno quiere decir, sí, yo he hecho deslizar un cuerpo por un plano, bueno, pero el plano estaba bien horizontal o tenía un grado y medio, 5 grados, ¿qué inclinación tenía? No sabemos. Usando un nivel de burbuja podemos estar seguros que estábamos sobre un plano horizontal, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, nos hemos dispersado. Entonces, Cami, la idea es, vos lo pones bien vertical a tu soporte con la regla, pero el resorte va a estar separado a una cierta distancia de la escala. Entonces eso te crea la situación problemática de que puede cambiar la lectura según el ángulo con que mires vos. Voluntaria o involuntariamente te genera ese problema. Entonces usualmente lo que se hace es poner un espejo en la escala. Entonces yo te diría, Cami, si vos te animas, o si alguien, alguno de los chicos del grupo, si tienen un espejo grande en la casa, vean si pueden hacer el montaje, asegurándose que el espejo esté bien vertical, ¿no? De ponerla a la regla que van a usar como escala apoyada sobre el espejo, por ahí pegadito con una cinta scotch o algo, y poner algo, un gancho o algo, de manera que el resorte quede colgando frente al espejo, de manera que ustedes puedan mirar el punto que van a tomar de referencia para ver cuánto se estira el resorte, lo miran en la dirección de la mirada donde ese punto coincide con su reflejo en el espejo. Cuando ustedes miran en la dirección donde el punto de referencia coincide con su reflejo en el espejo, están mirando en dirección perpendicular al espejo. Y si siempre miran así, cuando el resorte se estira un poco más, ustedes se agachan un poquito para mirar, de manera que vuelven a mirar el punto de referencia coincidente con su reflejo en el espejo, van a estar mirando en dirección siempre perpendicular. Y de esa manera se hace mínimo el error de paralaje, se hace despreciable el error de paralaje. A ver, si ustedes me permiten un momentito, voy a ir a buscar unas fotos que tengo por ahí de cómo es un soporte para medir estiramientos de un sistema masa-resorte que tenemos en el laboratorio, para explicar, para que vean gráfica, para que vean, sí, claramente cómo es. No estoy hablando tan en el aire. Creía que tenía suerte, pero no. Esto es todo de la calculadora. Ténganme un poquito de paciencia. Cuando lo encuentre van a ver que nos va a ahorrar 100.000 palabras. Por acá no está. A ver. Ay, Dios.
Estoy en el año, a ver. Bueno, mientras tanto, sigamos con cómo sería la calibración de ese, cómo sería la calibración de ese, cómo harían la calibración de ese dinamómetro. Cuéntenme, ¿cómo han pensado? Yo tengo un dinamómetro, pero que hable Octavio. Bueno, con el dinamómetro, con alguna masa conocida que tengamos y el dinamómetro, pero no es necesario porque tenemos el dinamómetro de Cami. Así que con su No, dinamómetro, para, ¿cómo que tienen el dinamómetro de Cami? Cami tiene un dinamómetro ya, así que lo podemos usar para calibrar el nuestro. Ah, están haciendo ingeniería inversa. Sí, pero no es necesario. Teniendo alguna masa que conozcamos, podemos Claro, por calcular. eso, pero quiero que me digan en realidad qué van a usar de masa que conozcamos. O sea, No sé. Una ah, botella de un litro de agua, por ejemplo, podría funcionar. O 500 pero ¿qué? ¿A calibrar con un solo valor? No, tienen que usar 5 valores. Bueno, distintos mililitros de agua. A Eso ver, sería fácil. ¿y cómo vas a medir la El- cantidad de agua, el volumen de agua? Mirá que tiene que ser para calibrar, ¿no? No puede ser improvisado. Discúlpenme, chicos, ahí- ¿algunos no tienen una balancita en la casa? Sí, O pueden usar el dinamómetro de Cami para preparar pesitas. ¿Sí? Por ejemplo, pueden buscar frasquitos iguales, frasquitos que son todos iguales, por ejemplo, el frasquito de alguna, a ver, frasquitos de qué puede ser. igual tengo una balancita también, así que lo podemos usar. Bueno, la idea es que preparen pesitas de distintos valores y que recorran pesitas que puedan barrer el rango en que va a funcionar el dinamómetro que van a fabricar ustedes, ¿sí? Entonces, vale la misma indicación que les acabo de dar a los chicos del otro grupo. Preparen 5 pesitas y a cada pesita la miden 5 veces de manera independiente. ¿Comprendido? Sí, Bien, entonces, cuando tengan las 5 mediciones de cada pesita, hacen el promedio del estiramiento que corresponde. El valor de la pesa es uno solo, ya está definido. Lo que van a tener es quizás 5 valores de estiramiento distintos. Entonces sacan el promedio de estiramiento y para esa pesita le ponen el valor de estiramiento promedio de las 5 mediciones. ¿Sí? Entonces de esa manera van a estar calibrando con un valor que está libre de error accidental. Y no encuentro la maldita foto del oscilador. Bueno, puede ser entonces que puede funcionar. Lo que también les puedo proponer, si ustedes quieren innovar y
y evitarse el tema del espejo y complicarse la vida con ver si los pueden poner al dispositivo frente al espejo para minimizar el error de paralaje, les puedo proponer que se animen a hacerlo al dinamómetro horizontal. Es decir, un montaje donde el resorte esté horizontal, no apoyado, agarrado de un gancho de una punta, y el peso lo van a suspender de un hilo que esté agarrado del otro extremo del resorte, que pase por una rolanita y cuelgue verticalmente hacia abajo. O sea, lo tiene que poner en la orilla de una mesa, ¿sí? Entonces, el resorte va a estar horizontal. El resorte o el elemento elástico que ustedes vayan a usar, puede ser resorte, puede ser gomilla, lo que sea. El tema es que lo pongan horizontal y entonces del violín que pasa por la roldanita y queda colgando verticalmente, ahí ponen los pesos de la calibración primero y los pesos desconocidos para medir después, ¿sí? Entonces, capaz que me conviene a esta altura de la vida directamente usar la pizarra y hacerles dibujitos, porque no encuentro las fotos y esto se está volviendo más aburrido que catálogo de arandelas. Bueno, voy a poner la pizarrita y vamos a hacer dibujitos. Mientras tanto, algunos de los otros chicos, ¿qué me pueden contar? ¿Qué van a hacer? Profe, ¿qué otra cosa podemos hacer? Los otros grupos, ¿qué otro instrumento van a hacer? El mismo, creo. No pueden repetir. Si ya le primerearon el dinamómetro, van a tener que buscar. Ah, bien, no sabía. Y van a tener que buscar otro instrumento. Ajá. Ajá. Houston, tenemos un problema. ¿Alguna idea, profe? Bueno, a ver, piensen ustedes. A ver. Señor Cutter, señor Mesina, señorita Martínez Rivo, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué instrumento quisieran hacer para calibrar? Ya no puede ser ni una balanza de Arquímedes, y ya tenemos dos instrumentos que miden masa. A ver, tenemos otras dos magnitudes fundamentales interesantes para medir: tiempos y distancias. Sí. Bueno, a ver qué se les ocurre, Ulises. ¿Cómo sería el de distancia más o menos? No, usted me tiene que decir. Bueno, a ver. Profe, cualquier ahí, ¿Cómo? ¿Me repites? o que tiene cualquier instrumento para medir o tiene que tener alguna característica. No, usted tiene que fabricar un instrumento para medir y usted me tiene que decir cuáles son las características. ¿No ha leído la guía? Octavio. Sí. Bueno, vos tenés que inventar un instrumento. Bueno, a ver, Octavio Diprimio. Octavio Diprimio, mirá, suponete que vos aquí ponés una especie de soporte. A ver, no, salió ¿Profe? feo. Sí.
Ah, nada, nada. Pasa que justo a Octavio se le había salido el Meet sin querer, pero Profe, ya volvió. hola. Hola, Octavio. Estaba minimizado el Meet y he salido sin querer. Perdón, ¿qué pasa? Qué vergüenza. No, te decía que aquí les estoy mostrando lo que podría ser una alternativa para el dinamómetro de ustedes. ¿Sí? Esto negro es la esquina de una mesa. Esto es puramente esquemático, se entiende, ¿no es cierto? La construcción definitiva dependerá de los materiales que ustedes tengan y cómo puedan resolver. Aquí ponemos un ganchito. Uy, bueno, qué feo está el ganchito. Bueno, ponemos un ganchito. ¿Sí? De ese ganchito agarran una punta del resorte. O de la bandita de goma, o de lo que vaya a ser el elemento elástico. Aquí lo represento con un resorte. Y de la otra punta le pueden hacer un rulito ahí al resorte y enganchan una piolita. Esa piolita la voy a hacer de otro color. La piolita va hasta acá. Acá hay ubicada una roldanita, que puede ser cualquier cosita redonda. Algo que haga de polea. Algo que haga de polea, ¿sí? Cualquier cosita redonda que haga de polea, para que cambie la dirección del esfuerzo aplicado, de manera que ahora la piolita gira acá, cambia de dirección y queda vertical. ¿Comprenden, chicos, cuál es la idea? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, aquí sobre esta superficie pueden ponerla la regla, y entonces ustedes pueden mirar siempre en dirección vertical acá. Entonces, si toman como referencia este punto, la ponen a la regla aquí. Aquí ponen la reglita. Entonces miran siempre en dirección perpendicular. Se pueden ayudar poniendo una escuadrita o algo para asegurarse que están mirando en dirección perpendicular. Entonces van poniendo, acá pueden poner una bandejita de alguna forma, colgada de alguna forma. Lo típico es poner aquí unos violincitos así, y poner ahí un platillito, una bandejita, algo donde ustedes puedan poner los pesitos, ¿sí? Y entonces para cada pesito que ponen, pueden usarlo al platillito como peso cero. O sea, con el platillito puesto, que le da una cierta tensión inicial al resorte y lo tiene al sistema equilibrado, ahí marcan el cero, o sea, con el platillito solo, sin el peso. ¿Sí? Con el platillito solo, se fijan en qué división de la escala está el cero, o la pueden correr a la reglita para que ahí esté el cero. Y a partir de ahí empiezan a poner las pesitas y empiezan a ver el estiramiento del resorte. ¿Sí? Esto facilita el tema de compensar el aparalaje sin tener que usar espejos ni cosas raras, porque es más fácil saber cuando uno está mirando en dirección vertical, perpendicular, que tratar de saber cuando uno está mirando en dirección exactamente horizontal. ¿Sí? Para la perpendicularidad es más fácil, uno sabe cuando está con la cabeza justo encima del resorte, y entonces uno sabe cuando está mirando en dirección vertical. Es un recurso que les doy, una alternativa que les doy si quieren probarlo. Si constructivamente les complica mucho la vida, vayan nomás a la forma vertical. Y ya que estoy, les puedo dar una idea de cómo es el tema del espejo. Supónganse que en algún mueble de la casa tienen un lindo espejo. ¿Sí? Traten de hacer las cosas bien para que no terminen con el espejo roto. Bueno, supónganse que tienen un espejo grande de cuerpo entero en la puerta de un placar. Pónganle. ¿Sí? Esto es el espejo. Un espejo grande para, como hacen los dibujantes de historietas, hacen unas rayitas así para indicar que ahí se refleja algo. Este es el espejo. Bueno, la idea es que a la reglita, la idea es que busquen alguna manera de poner, por ejemplo, tienen en la casa, algunos tienen una de esas lámparas, bueno, tienen que tener el espejo y tienen que tener la lámpara que yo digo, esa lámpara que tiene como una pinza para agarrar del respaldo de la cama. Sí, sí tengo.
Bueno, ¿y tenés el espejo también, Cami? Tengo uno así de grande, pero está pegado a una pared, así que no creo poder Ah, poner entonces no ahí. va a poder, bueno, pero busca la manera de, sin romperlo al espejo, sin que se despegue la pared ni nada, busca la manera de hacer que de ahí haya un elemento de sujeción que salga así, en dirección perpendicular a la pared, sin que esto le cueste la vida a nadie, ¿sí? Y entonces de ahí lo colgas a tu resorte, o a la gomita, o a lo que sea que vayan a usar, ¿sí? Y con cinta scotch o con alguna cosa que no deje marca, ni arruine el espejo, ni nada raro, la pegan a la reglita en el espejo. Uy, salió chueca la reglita. La pegan a la reglita en el espejo. ¿Sí? Esta es la reglita. Entonces, ahí tiene la escalita. Acá pueden hacer lo mismo, le pueden poner la bandejita acá abajo para los pesos. ¿Sí? Y con la bandejita puesta, ahí marcan el 0. Bueno, la verdad que está le queda muy poco para estirarse. Este resorte le he puesto la escala muy arriba. Bueno, achiquemos un poquito el resorte. Ahí. Ahí está. Acá ponen algo que sirva, un platillito, una bandejita, algo. Con la bandejita puesta, con el platillito puesto, ahí supónganse que van a tomar este punto como punto de referencia. Lo que tienen que hacer es mirar siempre en la dirección en donde vean este punto coincidente con su reflejo, y entonces ahí miran en qué punto frente a qué punto de la escala queda. ¿Entienden? Obviamente la escala no está, la reglita no está tapando el reflejo del resorte, se lo tiene que ver bien al reflejo del resorte cuando miran en dirección perpendicular, ¿sí? Y la reglita tiene que estar a un costadito, un poquito corridita hacia un costado, para que no tape el reflejo en el espejo. Entonces, cuando miren en la dirección en que este punto, ustedes miran así, en esta línea de visión, y en esta línea de visión ven este punto coincidente con su reflejo en el espejo, y ahí miran en qué división de la regla está. ¿Entienden? Entonces, de esa manera se van a asegurar que siempre van a estar mirando en dirección perpendicular al espejo. Entonces, si hay una pequeña paralaje, van a cometer el mismo error de paralaje en todos los puntos. Entonces, no hay problema porque los estiramientos ustedes lo van a sacar como diferencia, ¿no es cierto? Van a sacar, si ustedes marcan el 0 acá, si ustedes marcan el 0 ahí, donde está el reflejo del punto de referencia, cuando no hay nada en el platillito, cuando pongan algo en el platillito, este punto se va a venir a algún lugar por acá, y cuando ustedes miren, esa posición va a estar aquí, en la regla. El estiramiento va a ser la diferencia entre esta medida y esta medida, ¿sí? Entonces, si tienen el mismo error de paralaje aquí y aquí, al hacer la diferencia, no importa, porque el error de paralaje es el mismo en las dos mediciones. Se compensa. ¿Entienden, chicos? Eso es lo bueno que tiene usar el espejo. Elimina el error de paralaje. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tienen que pesar 5 veces cada una de las pesitas que ustedes fabriquen, 5 veces independientes, o sea, la ponen, hacen la medición, anotan el valor, la sacan a la pesita, controlan que vuelva a 0, vuelven a ponerla a la pesita, sacan la nueva medición, anotan, sacan la pesita, controlan que vuelva a 0, así 5 veces. Y así para por lo menos 5 pesitas distintas. ¿Entendido, jóvenes? Sí, profe. Sí. Bueno. Van a hacer la pobre Cami, que es la que tiene el espejo y en la casa va a ser la única que va a intentar hacerlo, o vos, Octavio, que sos medio experimentador, ¿te vas a animar a hacer tu versión en tu casa?
Sí, la idea creo que era juntarnos y Ah, hacerlo bueno, juntos. sí, ojo con la juntada, ¿no? O sea, júntense, pero de manera segura. Sí, sí. Júntense de manera segura. Sí, profe, yo creo que Usen ninguno sale. barbijo, Sí. usen barbijo, usen alcohol en gel, tengan ventilado el lugar donde van a estar, ¿está? Y háganlo después del lunes, porque hasta el Sí, lunes es profe. completamente estricto, ¿no? O sea, no se Sí. arriesguen, chicos, no se arriesguen. La salud y la vida de ustedes es mucho, y la de su familia es mucho más importante que cualquier trabajo práctico de laboratorio. Bueno, esa es la movida que yo les propongo, a ver cómo les va. ¿Sí? Bueno, a ver, grupo de Ulises, a ver, ¿cómo vas a medir distancia, Ulises? ¿Le has pedido ayuda a tus amigos por el chat? A ver qué idea te tiran. Profe, Sí, si uno quisiera hacer un densímetro, sería perfectamente, casi perfectamente. igual, nada En más todo. que con No, un para líquido Eduardo, que no, tenga una para. densidad. Eduardo. Diga, Vos ya hiciste tu balanza, tranquilo. Este, sí, pero se me puso en la duda. Es que, no. Pará. Primero veamos cada uno de los grupos, qué idea tiene, y después veamos en la consulta en general. A ver, chicos del grupo 1, Sí. ¿qué se les ocurre para medir? Puede ser un péndulo de Newton ¿Qué es un péndulo de Newton? y son esas pelotitas que están una a la par de la otra y que si levantamos una, cuando vuelve Ah, choca sí, a la otra y después sí. la otra que está en el otro extremo. ¿Y de dónde vas a conseguir tantas bolillitas iguales? ¿Y qué vas a medir con eso, Ulises? Y no sé, eso le estaba por preguntar. Si se puede. No, pensá al revés, pensá qué magnitud querés medir y después ahí andás viendo el instrumento. El péndulo de Newton es una curiosidad, no sirve para medir nada. A ver, Miguel Mesina, Octavio Cutter, tírenle alguna punta al pobre Ulises, a ver qué se le ocurre que puedan medir. Vamos. María Julieta, ¿no se te ocurrió nada? No, A ver, ¿qué pueden pensar? Y a ver, mientras ustedes vean si se les ocurre algo. Del otro grupo, de Villarreal, Soria, Coronel Farías. ¿Quién está? Ahí está Augusto Coronel Farías. Te di la cara, Augusto. Joaquín Soria, ¿vos dónde estás? Acá, Ah, sí, acá estás. en mi grupo, bueno, yo Está bien, pensé en un reloj de estás con arena, podría Laureano ser. y con Augusto. El Laureano, creo, no, estoy seguro que ya no va a asistir a la clase de laboratorio. ¿Va a dejar laboratorio Laureano? Sí. Ah, qué bacán. Bueno. Y se sumó un nuevo compañero, Mariano se llama. Ah, Mariano. Ah, es que yo estoy viendo una lista vieja. Perdón, sí. ¿Quién es Mariano? No sé si está. ¿Estás, Mariano? Mariano, chico nuevo, ¿estás? No, no está Mariano. Bueno, así que estás vos, Lucas, y está Augusto. Ujú. ¿Qué se les ocurriría medir? ¿Qué quisieran medir? Quedan todavía Yo los dos pensé el grupos. tiempo. Vos querés medir tiempo. Perfecto. Ujú. ¿Estás de acuerdo, Augusto? Augusto pensaba en masa, creo que era lo que No, ya puso. tenemos dos Claro, que por están eso. midiendo más. Sí. Sí. Ya estamos dos que estamos midiendo más. Bueno, demasiada información, Augusto.
Lucas propone que vos y Mariano, el nuevo integrante de la comisión, inventen un aparato para medir tiempo. ¿Estás de acuerdo, Augusto? Volumen o velocidad quieren ir, Augusto. Ah, esa. Muy bien. Bueno, pero ¿tenés la idea o estás pateando la pelota para la otra cancha? ¿Tenés micrófono, Augusto? No, no tiene. Oh. Claro. Qué pena. Lucas, ¿qué se te ocurriría? ¿Tu amigo Augusto quiere medir volúmenes o velocidad? A ver, ¿qué se te ocurriría? No, a mí eso. Velocidad no tengo ni idea. ¿Cómo podríamos? A ver, ¿cuál sería el principio de... Ah, con un video. No, bueno, pero la idea sería fabricar un instrumento, porque en un video sí se puede medir de todo. En un video se puede medir absolutamente todo, pero no es un instrumento. Lo que estaríamos usando sería usar la cámara del celular, filmar algo, y ahí sacamos velocidades, aceleraciones, longitudes, tiempos, masa, todo sacamos de ahí. Pero no, la picardía es que ustedes se inventen un aparatito, como los dos casos que acabamos de ver, que les permita medir esa magnitud. Pero me gustaría que me digan, que se inventen algo. A ver, para los chicos del grupo 1, a ver, tienen un canal de conversación, Lucas y Augusto, para ir intercambiando ideas entre ustedes mientras yo hablo con los chicos del grupo 1. Pueden usar el chat de acá nomás. Mientras tanto yo les voy diciendo, a ver, Ulises, María Julieta, vayan charlando entre ustedes a ver qué se les ocurre para... Ulises, María Julieta, Octavio Cutter y Miguel Mesina. Les propongo un instrumento que les permite medir distancias usando una rueda, ¿sí? Y contando el número de vueltas que da la rueda. Buenísimo. ¿Lo conocen a ese instrumento? Se llama odómetro. Nunca lo había escuchado. ¿Alguno? ¿Cómo, Octavio? Nunca lo había. Bueno, eso hay que ver. Ah, ¿cómo, Octavio? Nunca lo había escuchado al instrumento ese. Ah, no lo habías escuchado. Bueno, cuando hay un choque de autos en la calle y va la policía a hacer la pericia, usan un bastón largo que en un extremo tiene una ruedita. Entonces, para medir la distancia a la que han quedado los autos después del choque, el perito o el policía se apoya la ruedita en el punto que va a considerar el 0 de distancia y empieza a caminar desde un auto hacia el otro y la ruedita va girando y en un contador, en un contadorcito digital, va apareciendo la distancia que se va recorriendo. Ustedes pueden fabricar algo más simple, no necesitan un contador digital. Ustedes pueden contar las vueltas o fracción de vueltas que da la rueda, y si ustedes conocen el diámetro de la rueda, pueden calcular el perímetro de la rueda, qué longitud de circunferencia tiene la rueda. Entonces saben cuánto es la distancia que ha recorrido la rueda en función del número de vueltas que ha dado, ¿no es cierto? Entonces, contando el número de vueltas que da la rueda, pueden sacar el valor de la distancia que han recorrido. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden calibrar marcando en el piso con una cinta métrica, marcando tramos de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, y caminan con la rueda, recorren el tramo de distancia conocida y van viendo cuántas vueltas da. ¿Sí?
Puede ser, por ejemplo, una rueda de cochecito, puede ser una rueda de carrito de supermercado, puede ser una rueda de una silla, de una silla de escritorio, puede ser una rueda de una bici. Si tienen la bici, no, pero la van a tener que descuajeringar a la bici, no. Es muy grande la rueda de la bici. O pueden fabricársela a la rueda. Pueden fabricársela a la rueda recortando un disco de plástico, ¿sí? Recortan un disco de plástico, agarran un plástico de alguna cosa, o un cartón bien rígido, ¿sí? Y le ponen una goma, le pegan una goma de llanta de bicicleta, de manguera, de lo que sea, en el perímetro, ¿sí? Y le ponen un eje y a ese eje lo sujetan a una varilla, un palo, algún mango que les permita a ustedes caminar llevándola a la rueda y que la rueda vaya girando mientras ustedes caminan. Y tienen que buscar la manera de contar las vueltas que va dando la rueda, le tendrán que poner marquitas a la rueda, o le pueden poner a la rueda, le pueden poner, a ver, ya que está la pizarra puesta, vamos a la pizarra. Aquí estamos. Supónganse que ustedes se consiguen la ruedita. La idea es que hay que ponerle el eje y a esto sujetarlo, ¿sí? De alguna manera pueden poner una U acá, que lo agarre al eje de los dos lados, y de acá un mango, para que ustedes caminen. Mientras caminan, la rueda va girando, ¿no es cierto? Entonces, al girar la rueda, ustedes tienen que contar cuántas vueltas o fracción de vuelta tiene que tener. Por ejemplo, le pueden poner una marca. Entonces, pueden hacer que esa marca esté aquí, en la posición 0, o sea, esté ahí donde está la U que sostiene los ejes, ¿sí? Ahí está en 0. Y ahí ustedes van a caminar por alguna parte de la casa donde han hecho marcas. Acá está el 0, acá está la marca de 1 metro, después más allá. Uy, ahí está el espejo de la cama y no se lo vayamos a romper. Para que saquemos el espejo. Bueno, ahora sí. Hay 1 metro, 2 metros, 3 metros. Pueden marcar una distancia grande en el piso, en la vereda, en donde sea, y lo recorren varias veces, ¿sí? Supónganse, hacen un recorrido de 5, de 10 metros, una pista de 5, 10 metros marcadito. Entonces van mirando, van caminando y van viendo cuántas vueltas o fracción de vueltas se da cuando hacen el recorrido de 5 metros, o de 10 metros, o de lo que sea, ¿sí? Entonces, de ahí van a sacar su curva de calibración. ¿Han entendido, jóvenes? ¿Han entendido la idea? Lo que pueden hacer, como hicieron alguna vez unos chicos, es pusieron aquí en el soporte donde el soporte que sostiene al eje. Voy a borrar esto que es la marca. En el soporte que sostiene el eje, si esto yo lo miro de frente, es una U así, que puede ser un alambre grueso, ¿sí? Lo que sea. Ahí va a estar el eje, y acá va a estar la rueda, ¿sí? Uy. Ahí está la rueda.
¿Se entiende el dibujo? Ahí está el palo, el mango para sostenerlo. ¿Sí? Unos chicos le pusieron un palito que salía de la rueda, así hacia un costado, y ese palito tocaba una chapita cada vez que pasaba frente al soporte este. Hacía tac, 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 tac. La chapita, una chapita blandita, que permita que la rueda gire sin frenarse, pero que haga el ruidito. Entonces, van contando los tac, 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 a medida que van caminando, y esas son las vueltas que va dando la rueda. ¿Entienden? Entonces es más fácil para no tener que ir mirando la marca. Es más, pueden poner un palito de un lado y el otro palito del otro lado, entonces van a apreciar la media vuelta. Porque al primer tac significa que pasó, o sea, si empiezan cuando el palito está por delante de la chapita y empiezan a caminar, no va a sonar el primer palito. Va a sonar cuando el segundo palito haya dado media vuelta y toque la chapita. Entonces, el primer tac que oigan va a ser el de la primera media vuelta. Cuando oigan el segundo tac, ya va a ser una vuelta entera. Cuando oigan el tercer tac, va a ser una vuelta y media. Y así. ¿Entienden? ¿Qué te parece, Ulises? Está de 10, profe. Sí, está muy bueno. ¿Gustó? ¿Les gustó? Sí, sí. Bueno, vean si lo pueden hacer, si consiguen la ruedita, si consiguen o si las pueden fabricar de alguna manera, si se dan maña. Es un instrumento sencillo, pero es viola, está bueno. Mide distancias del orden de los metros, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer la calibración, la van a hacer recorriendo la misma distancia varias veces. ¿Entienden? Sí, profe. Y entonces, espera. No, vamos a tener que hacer una calibración. ¿Cómo vamos a hacer para calibrar? Para tener una curva de calibración que no se enoje la profe Mirta porque sea muy chiquita la curva de calibración. ¿Quién tiene... en el lugar donde viven tienen una placita o algún lado donde haya una canchita de vóley o de básquet con el piso suficientemente nivelado como para que puedan ir a la canchita y ahí en la canchita hacer muchas marcas, hacer una distancia larga. Sí, profe. Y hacer una calibración, por ejemplo, primero recorriendo 5 metros, después recorriendo 10 metros, después recorriendo 15 metros. ¿Entienden? Entonces, la idea sería que hagan por lo menos 5 distancias y recorran 5 veces cada tramo. Recorran, por ejemplo, al tramo de 5 metros, lo recorren 5 veces. Y anotan cuántas vueltas y fracción de vuelta ha dado la ruedita. O también pueden hacer al revés. Hacen la marca donde empiezan a hacer girar la ruedita, cuentan que la ruedita dé, por ejemplo, 10 vueltas y hacen la marca hasta donde dio 10 vueltas. Claro, y con la ruleta miden la distancia. Claro, miden cuánta distancia ha recorrido en 10 vueltas. Después hacen 15 vueltas, 20 vueltas, 30 vueltas, qué sé yo, y van midiendo la distancia que ha recorrido la rueda a cantidades conocidas de vueltas que da. Y así van a hacer la curva de calibración. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Se van a animar? Si Sí. está muy complicado, pensamos otra cosa. Si les gustó, pónganle el alma al poquito, ¿sí? 10. Esos son mis pollos. Bueno, Bien. y ahora sí volvamos con el grupito de los 2 sobrevivientes del grupo 4 más el nuevo integrante. ¿Qué se les ocurrió, chicos? Una especie de reloj de arena, Me gustó.
Pero en vez de arena le pensé en agua, porque arena, no sé, medio Bueno, más fácil conseguir agua. Con reloj de agua. ¿Cómo lo harías al reloj de agua? Pensé en 2 botellas de agua chiquitas y no sé, una manera de unirnos y que caiga poco. Y cuando llega a una cierta altura el agua, pongo una rayita y esa rayita significaría el tiempo que tardó en llegar a esa altura. Ah, está bueno. Pero, o sea, que son dos recipientes conectados a través de un cuello estrecho. ¿Eso se te Sí. ocurre? Sí, sí. Dos recipientes conectados a través de un cuello estrecho con un orificio. Ujú. Entonces, uno de los recipientes tiene el líquido. Cuando Sí. se lo invierte al sistema y empieza a gotear el líquido del recipiente superior al inferior, ahí empieza la cuenta del tiempo. ¿Así es? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es la señal de salida de tu instrumento? Sería la longitud, los centímetros. Marcado sobre la botella. Sí. Bueno, a ver, yo también no es mala la idea. He visto una variante de ese reloj de agua. O sea, lo que vos estás proponiendo es básicamente esto. Tengo un recipiente acá arriba, una botella que tiene un pico. Y tengo otro recipiente similar aquí abajo. Esta cosa. Puede ser igual o no. Ya que hay una conexión, hay algún acople que hace que haya en realidad a ver, esto está medio tapado así y solo queda un agujerito chiquito conectando los dos recipientes. ¿Así es? Sí. Entonces, bueno, el recipiente de arriba estaba inicialmente lleno de agua o de algún líquido. No tiene por qué ser agua, puede ser algún otro líquido. O puede ser agua con algo, ¿sí? Con algún colorante o algo. Y entonces esto empieza a escurrir, empieza a gotear. Y va a ser lento porque para que caiga agua acá tiene que subir una burbuja para allá. Entonces ahí hay una especie de freno. Y la velocidad con la que baja el agua acá va a depender del tamaño del agujerito de la conexión. Mientras más chiquitito sea el agujerito, más lento va a ser el paso del agua. Así es, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, y acá se empieza a juntar el líquido que va cayendo. Bueno. En realidad, cuando todo el líquido termine de pasar, hay que darlo vuelta al sistema y ahí vuelve a empezar a medir. ¿Pueden, por favor? ¿Pueden, por favor? Entonces, probablemente las dos botellas tengan que estar graduadas, ¿sí? Claro. Entonces hay que poner una escala aquí y aquí otra. Ujú. Porque cuando todo el líquido pase a la botella de abajo, hay que darlo vuelta y vuelta a empezar. No sé si están de acuerdo. Sí, sí, eso pensaba. Bueno, he visto que han hecho esto poniendo agua en una botella y un aceite en la otra. Entonces, el agua es más pesada, el aceite está abajo, el agua está arriba. El agua es más pesada que el aceite, entonces el agua va bajando y lo va haciendo subir al aceite. Y entonces el agua baja, el aceite sube, y cuando termina de bajar el agua se lo da vuelta a la botella y vuelta a empezar. Pueden hacerlo con aire, nomás con agua sola y aire. Les quiero comentar que tienen una linda variante de reloj de agua que se usó mucho en la antigüedad
en la antigüedad una cosa que se podía medir bien eran las masas, los pesos, usando la balanza de platillos iguales. ¿Conocen la balanza de platillos iguales? Es la clásica balanza que es un brazo horizontal suspendido sobre un apoyo, ¿sí? Y acá puedo poner un platillito, y acá pongo otro platillito, entonces acá pongo algo cuya masa quiero determinar, ¿sí? Un cuerpo cuya masa quiero determinar, y acá pongo pesitas conocidas, ¿sí? Pesitas que yo conozco. Entonces, la idea es que este brazo quede horizontal. Cuando este brazo está horizontal, la masa que está aquí es igual a la masa que está aquí. En la antigüedad, se medía con mucha precisión las masas. Era cuestión de tener un sistema de pesitas. Ya hace más de 5.000 años los egipcios pesaban con mucha precisión. Tenían unas hermosas pesitas hechas con figuritas de animales de distintos valores de peso, y eso usaban como pesitas para medir la masa de las cosas, para vender el pan, vender la harina, ¿sí? Hermosas las balanzas que tenían los egipcios. Entonces lo que se hacía en la antigüedad era medir el tiempo pesando agua. ¿Cómo se hacía? Bueno, se ponía un tacho grande con mucha agua y se le hacía un agujerito para que salga. Y se juntaba el agua. Como el goteo se hacía para que este frasco vaya goteando de manera más o menos pareja, el goteo de este frasquito era más o menos uniforme, se juntaban más o menos cantidades iguales de agua en tiempos iguales de caída. No es tan cierto, pero es casi cierto. Entonces lo que se hacía era pesar la cantidad de agua, y según la cantidad de agua era el tiempo que había transcurrido. ¿Entienden? No está mal la idea, ¿no es cierto? No. El problema está en que no es verdad que la cantidad de agua que sale acá por unidad de tiempo sea uniforme. Eso no es verdad. Porque a medida que va bajando el nivel del agua en el recipiente, el agua va saliendo cada vez más lentamente. ¿Sí? Sí. Entonces no, así solo este sistema no anda. Pero hay un truquito que inventó un señor que se llamaba Marriott para hacer una botella donde el agua sale a un ritmo constante, aunque esté bajando el nivel de agua. Y entonces eso sí sirve para hacer un reloj de agua. A ver, vamos a poner. Les cuento cómo es por si les interesa la botella de Marriott. No, lápiz. La botella de Marriott es un frasco parecido al que habíamos visto recién. Acá tiene un pico de salida. La parte de abajo es plana. No soy muy bueno dibujando con el mouse, perdone. Bueno, pulso malísimo. Bueno, acá tengo un piquito de salida. Lo que hizo Marriott fue poner un tapón acá. Pero ese tapón ahí tiene un truco esto, en realidad. Marriott pasó por acá un tubito vertical así, a través del tapón. Y acá estaba el nivel de líquido. Entonces, de aquí para abajo está todo lleno de agua. Esto está lleno de cualquier líquido. Entonces, resulta que el chorrito que sale de acá, o las gotitas que salen de acá,
salen a la misma velocidad siempre hasta que el agua llegue a este nivel del tubo. En todo este intervalo de bajada del líquido, el ritmo de salida del agua es siempre el mismo. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Cómo están en hidrostática? Eso iba a preguntar yo, profe. ¿Qué presión hay acá? ¿Qué presión hay acá? Esto es un tubo abierto. ¿Qué presión hay acá? La atmosférica. Atmosférica, sí señor. Y entonces, ¿qué presión aparece acá en el otro extremo del tubo? Si acá hay presión atmosférica, a lo largo del tubo, ¿qué presión hay? El tubo está al aire. Atmosférica. Atmosférica. Y entonces, en este punto también hay presión atmosférica. Y porque los líquidos son incompresibles, todo este nivel del frasco está a presión atmosférica. Este frasco está a presión atmosférica. Profe, ¿y cuál sería la diferencia entre eso y si no tuviera tapón? Espere. Y si no estuviera el tapón, acá a medida que va bajando, si estamos en el frasco común, como el recipiente que yo hice recién, en un frasco común abierto, donde yo tengo acá el piquito de salida, así, acá tengo el recipiente donde está saliendo el líquido. ¿Qué presión tengo acá? ¿Qué presión tengo acá? ¿Atmosférica o no? Atmosférica. ¿Qué presión tengo acá? La atmosférica más la del líquido. Claro, esto es una altura H. Acá tengo la presión atmosférica más la presión de esta columna de agua, ¿sí? Que vale la densidad del líquido por G y por H, ¿sí? Entonces, acá en este punto tengo atmosférica más la columna de agua. ¿Y qué presión tengo acá? Atmosférica. Atmosférica. Entonces, atmosférica con atmosférica se van a cancelar y entonces la presión que hace salir el líquido es la de la columna de agua, ¿sí? La presión que hace salir en este líquido es debida a la altura del nivel de agua. Cuando va bajando el nivel de agua, va bajando la presión y entonces el chorrito es cada vez más débil. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué presión tengo acá? Atmosférica. ¿Qué presión tengo acá? Atmosférica, porque el tubo este se encarga de hacer que a este nivel de líquido haya presión atmosférica. Acá se forma una isobara, donde la presión es igual a la presión atmosférica. Profe, entonces... ¿Ah? ¿Cómo? Si la salida estuviera al nivel del Tranquilo. Espere. ¿Qué presión tengo acá? ¿Qué presión tengo acá? La atmosférica más ese pedacito. La atmosférica más esta columnita de agua. ¿Y qué presión tengo acá? Atmosférica. Entonces, atmosférica con atmosférica se van. Entonces, la presión que tengo aquí es la debida a esta columnita de agua. Entonces, a mí no me importa qué pasa aquí. Acá puede ir bajando el nivel del agua. Y sin embargo, yo tengo acá una salida constante de agua. Porque la presión que está haciendo salir el agua acá es la de esta columnita de agua. ¿Entienden? O sea que hasta que el nivel del agua no llegue hasta esta línea verde, el caudal con el que va a estar saliendo el agua va a ser constante.
la cantidad, el volumen de agua por unidad de tiempo que sale acá va a ser constante. ¿Qué les parece el invento de Mariot? Premio Nobel, ¿no es cierto? Increíble. Un genio el tipo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y fíjense que yo puedo, a este cañito lo puedo poner a distintas alturas, entonces en realidad yo puedo regular esta altura H, ¿sí? Y entonces puedo mantener una presión constante de salida acá, aunque aquí esté variando el nivel de líquido. Está lindo, ¿no es cierto? Bueno, y eso lo que tiene de lindo es que como el agua está saliendo a un ritmo constante, si yo voy juntando esta agua y la voy pesando, la masa de agua que sale es proporcional al tiempo que ha pasado. Lo que pasa es que va a ser largo y problemático. Entonces lo que se puede hacer es simplemente a este nivel de agua, como va a estar saliendo a nivel constante, mientras el agua esté entre este punto y este punto, yo puedo marcar acá una escala uniforme, porque esta línea, este nivel de agua va a ir bajando a nivel constante, va a ir bajando la misma cantidad de centímetros por unidad de tiempo, ¿entienden? Porque el agua está saliendo a velocidad constante. Entonces, reloj de agua. Esta botella de Mariot se la puede calibrar de manera que caigan gotitas nomás. De manera que se lo puede bajar a este tubito, se lo puede bajar más a este tubito, lo voy a prolongar con verde para que... Si yo lo bajo mucho al tubito y esta diferencia de altura es muy chiquitita, esta diferencia de altura H' es muy chiquitita, el ritmo de salida es muy lento, caen gotitas. Entonces, por ahí, cuando uno tiene una plantita que le tiene mucho cariño y uno se va a ir de vacaciones, no tiene quien le vaya a regar la plantita, se la deja la botella de Mariot, haciendo que caiga un goteo, y acá está la plantita, ¿sí? Y la plantita va a estar chocha porque va a tener agüita, mientras nosotros estamos de vacaciones. Acá le está cayendo gotitas, entonces la tierra está siempre húmeda y la plantita está chocha. ¿Sí? Profe, ¿tiene algo que ver esto también con los géiseres? Que sale el agua así No, nada que ver, cálida. no, nada Nada que que ver. ver. Nada que ver. Sí, yo digo porque hay como fenómeno físico que es por alturas. Puede ser que el líquido sale igual con mucha fuerza. Sí, es que hay una cámara, en el geyser hay una cámara que se va llenando de agua y va elevando temperatura, entonces cuando se llena la cámara y alcanza el punto de ebullición, explota y se vacía. Se empieza a llenar de nuevo y se calienta y cuando se llena y hierve, vuelve a salir y así. Sí, hay varios mecanismos de géiseres, hay de distintas géiseres de distintos orígenes, pero no tiene nada que ver con esto. Porque esto es continuo. Acá el ritmo de salida de agua es continuo. En el geyser es de a pulsos. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿han entendido cómo funciona? ¿Quién me preguntó la diferencia entre esto y esto? Una de las Camilas me preguntó, creo. ¿Qué cosa, profe? Yo había preguntado algo, pero... La diferencia entre tener el recipiente abierto y tenerlo con el tapón, con el tubo, creo que me habías preguntado. Sí. ¿Te quedó clara la diferencia? Sí. Es muy buen invento la botella de Mariot, ¿no? Ya en el laboratorio 2 la vamos a usar para medir una propiedad física que se llama viscosidad de los fluidos. Bueno, entonces, ya cada uno tiene, entonces los chicos que quieren hacer el reloj de agua pueden hacer el reloj de agua de las dos botellas o pueden intentar fabricarse una botella de Mariot, como quieran, son dueños de elegir lo que quieran. Lo importante es que lo calibren. Y para la calibración quiero que saquen 5 puntos y cada punto medido 5 veces. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Cómo van a Sí, hacer profe. lo del reloj de agua de las dos botellas? ¿Cómo van a calibrar? A ver, ¿cuál es la señal de entrada? Señal de entrada sería el tiempo
Señal de entrada del Y, tiempo. y salida centímetros. Muy bien. Salida a nivel de líquido en una botella, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo van a sacar la calibración? ¿Cómo van a hacer? Yo lo que sugiero es que pongan, por ejemplo, Esa era mi duda. 5 marcas de referencia. Entonces, ponen en marcha el sistema y miden cuánto tiempo demora en alcanzarse la marca número 1. ¿Sí? Paran el experimento, vuelven a 0 y vuelven a repetir cuánto tiempo demora en alcanzarse la marca número 1. Paran el experimento, vuelven a 0 y vuelven a repetir. Entonces, repiten 5 veces la medición hasta la marca número 1. ¿Sí? Y entonces después promedian los tiempos que han medido hasta que se alcanzó la marca número 1. Y para la marca número 1 anotan el tiempo promedio de esas 5 mediciones. Después hacen lo mismo con la marca número 2. Miden 5 veces el tiempo que demora el líquido en llegar hasta la marca número 2. ¿Comprendido? Sí. Y después 5 veces cuando llega a la marca número 3 y así. ¿Está? Bueno, me parece que todos tienen claro cuál es la tarea que les toca para fabricar sus instrumentos y calibrarlos. Si se van a juntar presencialmente, si se van a juntar físicamente, háganlo con el máximo de los cuidados. Se los ruego. ¿Sí? Usen barbijo. Traten de no usar los medios de transporte masivos. Si no tienen más remedio, vayan con todo el cuidado del mundo cuando vayan al colectivo. No se puede igual. ¿Eh? Que no se puede, solo son esenciales no los se puede, colectivos. ¿no es cierto? No se puede. Hay aislamiento hasta el lunes. Ajá. Pero por ahí viven cerca, en el mismo barrio, y se pueden ir caminando. Y tienen la tentación, o se van en bici. Y ahí no lo va para nadie. Entonces, pero tengan cuidado, chicos. Tengan cuidado. Bueno, ¿qué preguntas quedan? Volvamos a la realidad, a la dura realidad de la guía del... esperen, voy a aprovechar ahora. Están todos ahí para sacar la foto de la asistencia. Bien. ¿Dónde está la guía? No tengo la guía. Eso se utiliza, digamos, como él ha dicho que... Ulises, ¿qué nos estás transmitiendo en vivo? Bueno, entonces, el único inconveniente que estoy viendo es que todos han decidido medir magnitudes básicas, ¿sí? Uno van a medir masa, uno van a medir longitud y otro van a medir tiempo. ¿Qué podríamos pensar como sistema sistema sencillo para medir una magnitud física derivada? Esto quería consultarle. ¿Me repites? Eso quería consultarle. ¿También podríamos hacer un densímetro casero? Sí, pueden hacer un densímetro casero. Utilizamos agua destilada para poder poner como la escala 0. ¿Pero de qué tipo de densímetro? Yo no sé si decirte sí o no, si no me decís qué tipo de densímetro vas a usar. Un densímetro de flotación. Ah, un densímetro de flotación. Ah, buenísimo. Sí, lo podés calibrar con el 0, con agua destilada. No sé dónde vas a conseguirte. Dijimos que un sustituto del agua destilada podría ser el agua desmineralizada que se compra para el auto. Para limpio parabrisas, sí. Para limpia parabrisas, sí. Vienen en sachecitos o en bidoncitos. Esa no está destilada, no es químicamente pura, pero está bastante libre de sales en suspensión, entonces es bastante cercano al agua destilada. Eso puede servir. Bueno, pero ahí vas a tener un punto.
ahí vas a tener un punto. ¿Cómo vas a obtener otras densidades? ¿Cómo vas a obtener otras densidades para marcar otros puntos? Tendría que buscar alguna otra sustancia con densidad desconocida, como el alcohol. Al menos 5 sería. Al menos 5. ¿Y cómo vas a hacer? Ahí hay un truco, pero no sé si está muy bueno. Es preparar mezclas de agua con alcohol. Habría que buscar bien en los libros de química cómo se obtiene el valor de la densidad de una mezcla cuando uno mezcla volúmenes conocidos de líquidos que no reaccionan, que simplemente se mezclan uno con otro, se disuelve uno en el otro, en proporciones conocidas. Por ejemplo, si yo conozco la densidad del agua pura y conozco la densidad del alcohol puro, debe haber ecuaciones que me dicen qué densidad va a tener una mezcla de 30% de agua con 70% de alcohol, con 40% de agua, 60 de alcohol, con 50 de agua, 50 de alcohol y así. Debe haber. Si la encuentran esa relación, van a poder preparar un conjunto de soluciones agua-alcohol de densidad conocida entre comillas, ¿sí? Que servirían para calibrar 5 puntos en el densímetro que vos querés fabricar. ¿Cómo lo fabricarías físicamente? ¿De qué lo harías el densímetro? ¿Cómo harías el tubito? ¿Cómo harías el cosito que se hunde? ¿Lo has pensado? Claro, buscaría una botella de plástico o algo que sea transparente dentro de todo para poder ver dentro, verlo bien. No necesitas que sea transparente. Una boya de pesca te puede servir. ¿Vieron que hay boyas de pesca? Vos lo que necesitas es un cuerpo que flote a media agua. Que asome un palito en donde yo marque las divisiones es una cuestión puramente práctica. Esto también se lo tiro también como idea para, ya que lo mencionó, como idea, ya que lo mencionó Eduardo, lo podemos tomar como idea para si alguno quiere cambiar su proyectito y hacer otra cosa. Si le fracasa en alguno de los instrumentos, dicen, bueno, yo voy a fabricar el densímetro. Lo pueden hacer con una bollita de pesca. ¿Conocen las bollas de pesca? Hola. Sí, profe. Pejerrey. Claro, ¿quién pesca pejerrey? Hay una Hace mucho, profe. Hace mucho. Hay una bollita que tienen esta forma. Una forma como de pimientito así abajo y tienen un palito, ¿sí? Un palito largo aquí arriba. ¿Las conocen a estas bollitas? Están hechas de una madera livianita, están pintadas con un esmalte para que la boya no se arruine con el agua. Esta bollita normalmente está, cuando uno la tira, cuando uno tira la línea al agua, la bollita queda acostada. Y el palito queda así. Por acá viene la tanza, pasa por una argollita que hay acá y de acá se va para adentro y ahí está. Cuando pica el pez y tironea, esta bollita se levanta, el palito se levanta. Y lo que normalmente se hace es pintarle una pintura bien chillona acá arriba, un color fluo bien brillante. Entonces uno la ve bien a la bollita. Uno la ve cuando está así acostada en el agua, ni se la ve. Y cuando pica el pececito y la bollita se levanta, se ve bien la puntita esta que está fluorescente.
¿Qué pasa si yo agarro y le empiezo a poner mucho peso aquí abajo? Bueno, en algún momento la bollita se va a hundir. No va a cumplir con esta función. La bollita se va a hundir. Y según el peso que yo le ponga y el líquido en donde esté, se va a hundir hasta cierto nivel. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer la bollita de pesca, buscar la manera de pegarle lastre aquí, para que se hunda en agua, para que se hunda en el agua, y entonces yo marco, en el palito este, yo marco hasta donde se hunde en el agua. ¿Sí? Y ahora si lo pongo en un líquido menos denso que el agua, se va a hundir más. Entonces puedo marcar hasta donde se hunde en el líquido menos denso. Y después en otro menos denso. Y después en otro menos denso. Que podrían ser las soluciones de agua con alcohol. ¿Está? Entonces no hace falta ir a fabricar, sino buscar que sea. Esto es de madera y está pintado con una pintura blanca, una pintura. Entonces no, yo no veo ni que hay adentro, es un bloquecito de madera. Pero lo que yo sí veo es el palito este que emerge y la fracción de palito que emerge va a depender de la densidad del líquido donde esté metido. Entonces una bollita de pesca puede funcionar como densímetro de flotación. ¿Les parece? Pero la condición es que logremos tener la ecuación que nos diga cuánto vale la densidad de una mezcla de una fracción XA de agua por la densidad del agua más una fracción XZ de densidad de un líquido Z, ¿sí? Sea alcohol, sea tinta, sea lo que sea, ¿sí? Hay que ver si tenemos esta ecuación. ¿Cómo calculo los coeficientes estos para saber cuánto vale la densidad de un compuesto? ¿Sí? Si ustedes encuentran esto, pueden hacer la calibración preparándola a la solución. Si estas son fracciones en masa, ¿sí? Si esta fracción XA es la masa de la componente A sobre la masa del componente A más la masa de la componente Z, si esto es así, está re fácil. Está re fácil. Porque es cuestión entonces de pesar la cantidad de agua y pesar la cantidad de sustancia Z que vamos a mezclar, y ya vamos a saber qué fracción tiene, y ya vamos a saber la densidad. Entonces yo puedo calibrar, puedo preparar soluciones con 5 valores de densidad distintas y calibrar hasta dónde se hunde la bollita, teniendo esto como valor patrón. ¿Han entendido? ¿Han entendido o no han entendido nada? Si esto es así, esto se llama fracción decimal en peso. X sub A es la fracción decimal en peso. Entonces la X sub Z va a ser la masa de Z. Le pongo Z para que sea una sustancia cualquiera, ¿sí? Es la masa que tiene Z sobre la masa de agua más la masa de Z, ¿sí? Sería la fracción decimal de la sustancia Z que yo mezclo en la solución. Si hay esta linealidad de la densidad con las fracciones en masa de las sustancias que yo mezclo, está fácil hacer. Si no hay esta relación así sencilla, no la vamos a poder calibrar a la bollita de pesca como densímetro de flotación. No vamos a tener valores de densidad conocidos para usarlos como patrones para calibrar. ¿Comprendes? A lo sumo tendremos 3 puntos. Si tengo, por ejemplo, agua, aceite y alcohol. Y si saco de tabla y confío en el valor de tabla de cuánto vale la densidad del agua, cuánto vale la del aceite y cuánto vale la del alcohol. Voy a tener 3 puntos nomás. Y el método me está exigiendo 5 puntos. Así que está muy bueno está muy buena tu balanza de Arquímedes, así que calibrala a esa. Sí, profe. ¿Han comprendido los demás jóvenes esta idea o quedaron muy tildados?
Es información de tipo general, en realidad, no es para que hagan esto. Pero me interesaría ver si se ha entendido algo. Sí, profe, se entendió. Bueno, al menos uno. Bueno, jóvenes, ya cada grupo tiene su tarea para hacer. Ya saben cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces, todo lo demás que queda de la guía es medio accesorio. A ver, una ventana. Le demos un último vistazo a la guía, pues ya estamos sobre la hora, ya no me da mal la garganta. Esto sería pensar, nada más pensar pensar y caracterizar cómo sería cada uno de los sistemitas para medir una magnitud directa y una magnitud básica y una magnitud derivada. Que se lo imaginen, aunque no lo puedan hacer. Y que piensen cómo determinarían la función de transferencia y cómo determinarían alcance, exactitud, apreciación de cada uno de esos instrumentitos. El punto 2 es el que quiero que hagan realmente, ¿sí? Esto es lo que cada uno va a construir en su casa, ¿sí? Digamos, entre la 2 y la 3 lo que van a hacer, porque ustedes al sistema medidor que van a hacer lo van a calibrar, ¿no es cierto?, usando un instrumento más preciso como patrón. Al reloj de agua, por ejemplo, lo van a calibrar usando el cronómetro del celular, ponele, ¿sí? Al dinamómetro lo van a calibrar usando pesitas pesadas con la balancita de cocina, ¿sí? Lo mismo la balanza de Arquímedes. Van a calibrar pesitas con la balanza de Arquímedes. A la ruedita odómetro la van a calibrar usando una ruleta, una cinta métrica de apreciación 1 milímetro. ¿Okay? Entonces, eso van a ser, esos instrumentos con los que realmente midan, esos van a ser los patrones. ¿Están de acuerdo? Y yo les decía, la apreciación del instrumento que usen como patrón se va a convertir en el error de exactitud del instrumento calibrado. ¿Sí? Silencio de radio, ¿qué pasó? Se murieron. Bueno, los maté de aburrimiento. El punto 4 no se lo va a hacer, porque esto les va a explicar la profe la clase que viene, cómo se calibra un microscopio. Esto les va a explicar la profe la clase que viene. Está muy complicado, ¿sí? Bueno, entonces lo que ustedes van a hacer está entre el punto 3 y el punto 4. Entre el punto 2 y el punto 3. El punto 1 es muy fácil, es nada más que pensarlo y deducir cómo se haría cada uno. Esto es de papel y lápiz. Esto lo hacen volando, ¿sí? Esto es el real, el que ustedes van a fabricar y que acabamos de discutir. Y acá está cómo lo tienen que calibrar, ¿sí? Bueno, esa es la tarea, queridos jóvenes. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profe. No, profe. Profe, en el papel milimetrado tenemos que calcular la curva de calibración, graficar la curva de calibración y también la referencia con el sistema patrón o solamente el sistema patrón. La curva de calibración es lo que te indica tu instrumento en función de lo que te indica el patrón. Si no, no está calibrado. Claro. En la curva de calibración entran las dos cosas, la medición que mide tu instrumento y la medición hecha con el patrón. Claro. Eso es. Repasen la clase. Repasen la clase. Porque ahí con el ejemplo sencillo del sistema masa-resorte, ahí sale cuál es la función de transferencia, sale cómo se hace la curva de calibración, sale cómo se hace la constante de calibración. Entonces repasen la clase y después comparen
el sistema masa resorte con el sistema que ustedes están haciendo y vean por comparación cuál es para ustedes la función de transferencia y cómo sería la curva de calibración, por analogía. ¿Está? Sí, profe. Ok, profe. A pensar mucho y a trabajar. Esta parte creo que va a ser más divertida. Sí. Sí, porque hasta ahora, sí, porque hasta ahora es un plomazo. El laboratorio por teleconferencia es un plomazo. Digámoslo con todas las palabras. Bueno, les agradezco la paciencia, jóvenes. Ya estamos pasado la hora. Nos vemos. Chao, profe. Chao, buenas tardes. Chao, profe, nos Gracias, vemos. profe. No, profe. Profe, Sí. ¿no sabe nada de cuándo van a estar las notas del parcial? Porque la profe nos había dicho que las iba a subir ayer a la noche, pero no estaban todavía.